Hoy conocerás a un guerrero desesperado por salvar a su hija y a una doncella vikinga que decidió arriesgar su vida por una niña que no era suya. Pero lo que nadie sabía es que ese gesto iba a encender una guerra. Bienvenidos a Tiempos Dulces, donde las historias cambian destinos. El invierno había caído sobre el fiordo como una maldición silenciosa. La nieve no cesaba desde hacía 5 días, sepultando los senderos, los barcos y las voces. En lo alto de un promontorio rocoso, donde el viento aullaba como lobos hambrientos y los cuervos vigilaban desde las ramas desnudas, se alzaba la vieja cabaña de Freydis. Allí, sola, envuelta en pieles y recuerdos, vivía una mujer a la que el pueblo ya no nombraba. Algunos decían que estaba maldita, que los dioses le habían arrebatado el hijo que llevaba en el vientre como castigo por su orgullo. Otros murmuraban que había sido esposa de un caudillo caído en desgracia, pero nadie sabía la verdad, y Freydis jamás la contaba. Esa tarde, como cada día desde el último equinoccio, cosía en silencio junto al fuego. Una túnica remendada, un gorro de lana para nadie. Su rostro, pálido y sereno, reflejaba las llamas como si fueran memorias lejanas. Sus ojos, tan claros como el hielo del lago, parecían no parpadear. Desde 1900, que perdió a su esposo y al hijo que nunca respiró, no había vuelto a pronunciar palabra fuera de los rezos que murmuraba para sí al amanecer. Nadie la visitaba. Nadie se atrevía a subir hasta allí, hasta que llamaron a la puerta. Fue un golpe seco, no de cortesía, no de un viajero extraviado, era desesperación en carne viva, el sonido de los nudillos transformados en puños, golpeando madera como quien golpea el pecho para no ahogarse. Freydis alzó la cabeza, el corazón se le detuvo. Por un favor, se oyó del otro lado la voz rota de un hombre que no podía esperar más. Ayuda, por los dioses, otro golpe, más fuerte, más urgente. Mi hija está muriendo. Entonces Freydis se puso de pie. Las pieles resbalaron de sus hombros. No sintió el frío al cruzar el cuarto, ni la humedad bajo sus pies descalzos. Solo escuchaba la palabra hija retumbando en sus sienes. Su mano tembló al levantar el pasador de hierro. Abrió la puerta, y la tormenta entró. La nieve empujó como una fiera, llenando el umbral con remolinos blancos, y en medio de esa furia apareció él, un hombre alto, de rostro curtido, cubierto por un abrigo rasgado, con barba escarchada por el hielo y los ojos más desesperados que Freydis había visto jamás. Pero lo que la dejó sin aire no fue él, fue lo que traía en brazos. Un bulto pequeño envuelto en mantas raídas. Una niña, apenas una sombra, tan quieta que Freydis temió que ya fuera tarde. «No llora», dijo el hombre con la voz quebrada. «No llora. Desde ayer no tengo leche, no tengo fuego, no tengo nada». Y se desplomó. El cuerpo del guerrero cayó como tronco, pero aún en la caída protegió a la niña, envolviéndola con su torso y su capa desgarrada. Freydis no pensó, se arrodilló en la nieve, apartó el cabello del rostro del hombre, notó el temblor en sus labios azules, pero ya solo veía a la pequeña. Sus mejillas estaban hundidas, sus labios agrietados, su color era ceniza, estaba viva, pero apenas. Freydis la tomó en brazos, sintió el calor moribundo de ese cuerpecito contra su pecho, y algo en su interior, algo dormido, marchito, despertó. «Entra», murmuró. Su voz sonó extraña en sus propios oídos. Ayudó al hombre a levantarse, lo arrastró hacia el fuego, lo sentó. Él no luchó, solo respiraba entrecortado, aún aferrado a la esperanza de que la criatura en brazos de la extraña sobreviviera. «Dámela», dijo ella. Él dudó, un instante, pero vio los ojos de Freydis, su firmeza, y entregó lo más valioso que tenía. «La
Mujer desapareció en el fondo de la cabaña. Dentro del cuarto, iluminado solo por una vela y el calor del hogar, Freydis se sentó en la cama. Colocó a la niña sobre una manta seca. Sus manos, callosas por los años y el trabajo, comenzaron a desatar el nudo de su capa. No dudaba, no pensaba. Habían pasado 3 inviernos desde que su pecho se secara por la muerte de su propio hijo, pero recordaba. Su cuerpo recordaba, y cuando la pequeña, débil, apenas logró prenderse al pezón, una lágrima, solitaria, rodó por la mejilla de Freydis, y luego otra, y otra. La niña succionó, al principio con torpeza, luego con hambre, luego con furia. Freydis cerró los ojos. El dolor físico era real, agudo, pero también lo era la esperanza. Un soplo de vida atravesando lo que había estado muerto tanto tiempo. Sintió como el calor se propagaba desde su pecho al alma. Sintió que su corazón volvía a bombear algo más que sangre. Volvía a bombear propósito. Cuando regresó a la sala, con la niña, envuelta en un paño limpio y dormida entre sus brazos, encontró al hombre aún temblando frente al fuego. «Está viva», dijo ella, con voz firme. Él la miró y se derrumbó. Lágrimas rodaron silenciosas por su rostro curtido. «Gracias. No sé cómo. Pensé que la perdería, como perdí a su madre». Freydis no preguntó, solo asintió. «¿Cómo se llama?», dijo, sentándose cerca del fuego. «Lida», respondió. Su madre quería llamarla Belinda, pero me pareció demasiado largo. «Lida, es fuerte». Freydis asintió de nuevo. El nombre le pareció justo, el tipo de nombre que sobrevive a los cantos y a las tempestades. «¿Y tú?», preguntó ella al fin mirando el rostro agotado del hombre. «Erik Kjartansson. Vengo de los valles del norte, huyendo, buscando algo». Freydis lo observó largo rato. «Aquí no hay mucho», dijo finalmente, «pero hay fuego y hay leche», susurró Erik con una mezcla de alivio y vergüenza, y entonces ella dijo lo impensado: «Puedes quedarte, por esta noche». Él alzó la vista, incrédulo. «Solo hasta que pase la tormenta», añadió, como si se arrepintiera de su generosidad. Pero en su interior, algo le decía que aquella tormenta recién había comenzado. Una tormenta no de nieve, sino de susurros, juicios y destino. La cabaña de Freydis, aislada entre pinos cubiertos de nieve y las rocas negras del valle, nunca había contenido tanta vida como aquella noche. La tormenta seguía azotando el mundo exterior con la furia de los dioses, pero dentro el fuego ardía firme y una niña dormía con la respiración profunda y tranquila de quien ha sido rescatada del borde del olvido. Erik, envuelto en una manta de piel que Freydis había arrojado sobre sus hombros sin decir palabra, la observaba en silencio. Aquel guerrero, que había recorrido media Noruega con la pequeña en brazos, no podía creer lo que sus ojos veían. La bebé, Lida, estaba viva, y su color, aunque aún débil, había vuelto a sus mejillas. No lloraba, pero tampoco gemía. Estaba en paz. «No sé cómo agradecerte», murmuró Erik con la voz rasposa y rota. Freydis no respondió. Se limitó a añadir más leña al fuego, sin mirarlo. Su trenza rojiza caía sobre su hombro derecho, húmeda aún por la nieve, y su rostro reflejaba una calma tensa, como si no supiera si había hecho lo correcto. «No tienes por qué quedarte», dijo ella al fin con voz neutra, sin mirar a Erik. «Si tu hija sobrevive esta noche, puedes seguir tu camino al amanecer». Erik asintió lentamente, pero no dijo nada. No tenía a dónde ir. Horas más tarde, mientras el viento silbaba entre las rendijas de la madera, Freydis se acercó a la canasta improvisada donde Lida dormía. La había envuelto con cuidado en una manta seca y había colocado piedras calientes en bolsas de cuero a cada lado.
El cuerpo de la bebé ya no temblaba. La mujer se arrodilló junto a la niña. La contempló por largo rato. Había algo en esa criatura que le dolía más de lo que podía expresar. No era solo el hambre que había sentido ni su fragilidad. Era el recuerdo, la herida abierta, aquella criatura que no había nacido, aquel nombre que jamás se había pronunciado. Freydis cerró los ojos. «No soy tu madre», susurró apenas audible. «Pero si los dioses te han traído hasta aquí, será por algo». Se inclinó y besó la frente de la niña. Una lágrima caliente cayó sobre la piel pálida de Lida, que se agitó levemente. Por la mañana, cuando el cielo comenzó a clarear apenas detrás de las montañas, Eiríkr se había quedado dormido sentado junto al fuego. Tenía la espada aún atada a su cinturón, pero sus manos colgaban abiertas a los costados, rendidas. Freydis lo observó desde la sombra del umbral, con Lida en brazos. Por un instante, los tres formaban una imagen imposible. Una mujer, un guerrero, una niña, una familia, de mentira. Pero algo en ella, una voz antigua, interna, femenina, le decía que ese hombre no era una amenaza, que el niño que llevaba el nombre de otra, pero el calor de su cuerpo, necesitaba más que una noche de abrigo, y que quizás ella también. Cuando Eiríkr despertó, lo hizo con el aroma del caldo de pescado y raíces que Freydis había cocinado al amanecer. Había pan seco junto al cuenco, y un jarro de agua caliente con hierbas. «¿Esto es para mí?», preguntó con sorpresa sincera. «No suelo desperdiciar comida», respondió ella, sin mirarlo directamente. Él comió en silencio, lenta y respetuosamente. Luego se levantó y caminó hacia la puerta. «Puedo marcharme si así lo deseas», dijo. Freydis levantó la mirada. El viento afuera aún rugía. El sendero a la aldea estaba cubierto de hielo, y la niña no sobreviviría sin alimento constante. «Quédense», dijo ella simplemente, y con esa palabra, sin intención de serlo, comenzó una nueva vida. Los días siguientes transcurrieron entre el silencio compartido y los pequeños gestos. Eiríkr arregló la puerta trasera que chirriaba con cada ráfaga. Cortó más leña. Reparó una silla rota. A cambio, Freydis le enseñó a calentar las piedras sin quemarlas, a hervir la leche de cabra para evitar que se agrie, a reconocer las hierbas que ella guardaba colgadas del techo. Y entre todo eso estaba Lida, alimentada cada 3 horas, envolviéndose en pieles como si fuera en parte del hogar desde siempre, sonriendo con una mueca apenas visible, llenando la cabaña con un sonido que Freydis había olvidado, el suspiro leve de la vida. «¿De dónde vienes?», preguntó una noche mientras él tallaba un juguete de madera para la bebé. «De Vestergard», respondió Eiríkr sin levantar la vista. «Pero eso ya no existe para mí. Mi esposa murió durante el parto. La aldea no quiso hacerse cargo de Lida. Dijeron que era una boca más en tiempos de hambre. Me fui antes de que la mataran». Freydis apretó los labios. En su mundo la vida no valía nada si no podías levantar un hacha. «¿Y tú?», preguntó él, después de un silencio incómodo. «Yo también enterré a los míos», dijo ella sin detalles. «Y después de eso, nadie volvió a tocar mi puerta, hasta tú». Sus miradas se cruzaron por un segundo. No hubo palabras, solo fuego y una comprensión muda. Esa misma noche, mientras Lida dormía junto al fuego y la tormenta amainaba, Freydis salió a buscar agua al pozo. Eiríkr la siguió sin decir nada, cargando un cubo. El aire era cortante, pero el cielo estaba despejado. Las estrellas se extendían sobre sus cabezas como cuchillos plateados. Y en ese silencio absoluto, donde solo se escuchaba el crujir de la nieve bajo sus botas, Eiríkr se detuvo. «Gracias»,
dijo en voz baja. No solo por salvarla, sino por devolverme algo que creía perdido. Freydis bajó la mirada. Sus mejillas estaban rojas, pero no solo por el frío. No me agradezcas aún, murmuró. El pueblo no tarda en hablar. Cuando sepan que hay un hombre en mi casa con una niña en brazos y una espada a la espalda, ¿qué dirán? Lo de siempre, dijo ella con amargura. Que soy una bruja, que eres un cobarde, que esa niña es mía y que tú eres el padre. O peor aún, que no lo eres. Erikr respiró hondo. Entonces, que hablen, dijo al fin. Mientras Lida respire y tú estés viva, lo demás no importa. Freydis lo miró, y en esa mirada había más que reconocimiento. Había respeto, había dolor compartido, y sin que ninguno de los dos lo supiera aún, había el primer brote de algo nuevo, de algo que podía crecer, si el invierno lo permitía. Pasaron 13 días desde la tormenta. La nieve se había derretido en parte, dejando un barro espeso entre los árboles que rodeaban la cabaña de Freydis. La primavera comenzaba a insinuarse tímidamente en los bordes del mundo, pero el corazón del pueblo aún seguía congelado. Freydis caminaba por el sendero con la niña envuelta en su chal. Lida había ganado peso. Sus mejillas estaban rosadas y sus ojos abiertos, curiosos como los de un cervatillo. Freydis no podía evitar hablarle en voz baja, aunque la pequeña aún no entendiera las palabras. Le hablaba de plantas, de los lobos que rondaban por la noche, de los nombres antiguos que las mujeres de su linaje solían dar a las niñas fuertes. «Tú los romperás, Lida», susurró mientras le acariciaba la frente. Los juramentos, las reglas, el destino. No muy lejos de allí, en la plaza del mercado, 2 mujeres cuchicheaban frente a la herrería. «Dicen que Freydis amamantó a la niña», murmuró una de ellas. «¿Cómo es posible? Nunca tuvo hijos. Quizás siempre los ocultó», dijo la otra en tono envenenado. «Quizá es una bruja, como decían los hombres del Jarl. Una de esas que pactan con los espíritus del bosque». Las voces no tardaron en multiplicarse. La presencia de Erikr no pasaba desapercibida. Había sido visto cargando leña, reparando una cerca, incluso arando un pequeño huerto junto a la cabaña. Demasiada cercanía, demasiada constancia, y la peor de todas las acusaciones, demasiada ternura. «¿Qué dicen exactamente?», preguntó Erikr una tarde, mientras tallaba una cuchara de madera para la niña. «Que somos amantes, que la niña es nuestra, que estás huyendo de algo, o de alguien». Freydis no levantó la vista de la sopa que removía. Su tono era seco, casi indiferente, pero sus manos temblaban ligeramente. «¿Y qué responderemos?», insistió él. «Nada», dijo ella. «Las palabras no curan heridas que ya quieren sangrar». Ese día, mientras el sol comenzaba a esconderse, un grupo de hombres armados se acercó a la cabaña. No, tocaron la puerta, rodearon la propiedad como si buscaran algo. Erikr salió sin armas, pero con la espalda erguida. «¿Qué quieren?», preguntó. Uno de los hombres, Kjartan, el hijo del herrero, dio un paso al frente. Una mujer sola, un hombre forastero, una niña que aparece de la nada. «¿Y quieres que no preguntemos nada?». «La niña es mía», respondió Erikr con firmeza. «Su madre murió. Freydis la salvó». «¿Y por qué no acudiste al consejo del Jarl? ¿Por qué esconderte aquí?». «Porque conozco el consejo, y conozco a los hombres como tú», dijo con los ojos clavados en los suyos. «Rápidos para juzgar, lentos para ayudar». Kjartan apretó los puños, dio un paso más, pero Freydis apareció entonces en el umbral, con Lida en brazos, cubierta con una manta blanca. «¿Van a lastimar a una niña?», preguntó con voz tranquila. «¿O solo quieren un motivo para quemar lo poco que no comprenden?». El silencio fue como una cuerda tensa, y luego
Sin una palabra más, Kjartan escupió al suelo y se marchó, seguido por los demás. Pero no era una retirada, era un mensaje. Esa noche, la tensión era espesa dentro de la cabaña. Freydis envolvía a Lida para dormirla, mientras Erikr afilaba su espada sin descanso. «No permitiré que se la lleven», murmuró. «Si quieren lastimar a alguien, será a mí». «No debes pelear», dijo Freydis sin mirarlo. «No todavía». «¿Y qué sugieres? ¿Esperar a que ardan nuestros techos?» Ella lo miró entonces. Su rostro estaba iluminado por el fuego, y en sus ojos había algo, más que miedo, había determinación. «Iremos al pueblo, voluntariamente, que nos vean, que hablen con nosotros, que escuchen con sus propios oídos antes de juzgar con la boca sucia». Erikr dudó. «¿Crees que funcionará?» «No lo sé», respondió. «Pero si no enfrentamos al monstruo, terminará creciendo tanto que vendrá a devorarnos». 2 días después, ambos se presentaron en la plaza principal del pueblo, con Lida envuelta en brazos de Freydis. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Mujeres que dejaban caer las manzanas, hombres que bajaban sus herramientas, niños que dejaban de correr. El anciano del consejo, el más cercano al Jarl, los llamó. «¿Por qué están aquí?» Erikr dio un paso al frente. «No hemos cometido ningún crimen. No estamos escondiendo nada. Esta niña es mi hija. Su madre murió durante el parto. El pueblo de donde venía me negó ayuda. Freydis, una mujer sola, me abrió su puerta. Me salvó la vida y salvó la de ella». Hubo murmullos. Algunos bajaron la vista. «¿Y tu mujer?», preguntó el anciano. «¿Qué tienes que decir?» Freydis apretó a Lida contra su pecho. Luego levantó la cabeza. «Hace años enterré a mi esposo y a mi hijo. No volví a hablar con nadie desde entonces. Me encerré en mí misma, como ustedes me encerraron con sus palabras. Pero esta niña me recordó que aún puedo dar algo, que no estoy muerta». Silencio. Largo. Incómodo. Y entonces una anciana dio un paso adelante. Tenía el cabello blanco como el hielo y los ojos hundidos. «Yo también perdí un hijo», dijo, «y nadie vino a consolarme. Si esta mujer encontró consuelo en cuidar a otra criatura, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?» Uno a uno, los murmullos fueron cediendo. El consejo no dio veredicto, pero tampoco los condenó. Aquel día, por primera vez, no fueron señalados, fueron vistos. Esa noche, de regreso en la cabaña, Freydis colocó a Lida en su cuna de madera, tallada por Erikr con sus propias manos. Luego, se quedó mirando el fuego, en silencio. «Hoy fue solo el comienzo», dijo él. «Lo sé. ¿Te arrepientes?» Ella lo miró, lejos del juicio, del pueblo, de los cuchillos escondidos en palabras, solo quedaba una verdad. «No», dijo con firmeza, «no me arrepiento de haber abierto la puerta». Erikr se acercó, no la tocó, solo se sentó a su lado, hombro con hombro. 2 supervivientes, 2 fuegos que aún ardían, y una niña que, sin saberlo, los había vuelto a la vida. La primavera por fin había llegado. Aunque aún quedaban restos de nieve entre las piedras, pequeñas flores silvestres brotaban como señales de esperanza. El río se había descongelado y corría con un murmullo constante, devolviendo al valle ese sonido antiguo que solo la vida conoce cuando regresa del silencio. Freydis caminaba por el campo con Lida atada a su pecho, envuelta en un manto de piel clara. La niña, más despierta que semanas atrás, estiraba los brazos con curiosidad, cerrando y abriendo los dedos como si quisiera atrapar el cielo. Erikr la seguía a unos pasos de distancia, cargando 2 liebres recién cazadas y una cesta con raíces silvestres. No necesitaba aprender a cazar. Sabía matar desde niño. Pero cazar con ella era diferente.
Observar a Freydis moverse entre los árboles, agacharse para tomar una hoja o frotar entre los dedos una rama para reconocer su aroma, era aprender a vivir de nuevo. Ella trataba a la tierra como si fuera una vieja amiga, y a cada alimento como un regalo. «Estás mejorando con la onda», dijo ella con una leve sonrisa sin mirarlo directamente. «Tengo una buena maestra», respondió él, y aunque sonrió, su gesto se deshizo casi al instante. Llegaron a la cabaña. Eric reempujó la puerta y Freydis se entró con la niña dormida. El interior era otro. Donde antes había frío, ahora había calor. Una alfombra de lana cubría el suelo. Junto al fuego, una cuna pequeña de madera. Colgaban hierbas secándose, y un jarrón de barro contenía agua con pétalos flotando. Eric miró alrededor en silencio. Ese no era solo un refugio, era un hogar. «Hace mucho tiempo que no sentía esto», murmuró, «como si perteneciera a algún lugar». Freydis se detuvo junto al fuego. La luz dorada iluminaba sus trenzas y el perfil sereno de su rostro. Se volvió hacia él, despacio. «El problema de pertenecer», dijo, «es que siempre puede ser arrancado de raíz». 3 días después, un jinete solitario llegó al poblado. Venía del sur, montado en un caballo gris claro. Vestía una capa azul y cuero curtido con el símbolo del Jarl de Midfjord bordado en el pecho. Lo escoltaban 2 hombres armados. No habló con nadie. Fue directo a la casa comunal del consejo. Esa noche, las antorchas del salón se encendieron. La gente murmuraba en las calles, preguntándose quién había enviado al emisario y qué noticias traía. Nadie lo sabía. Freydis miraba por la ventana. Afuera, el viento soplaba desde las colinas y el cielo comenzaba a nublarse. Lida dormía, aunque su sueño era inquieto. Eriker se mantenía en pie, observando en dirección a la plaza. «Alguien ha venido por mí», dijo de pronto, sin volverse. «No lo sabemos», respondió ella. «Sí, sí lo sabemos». El silencio que siguió fue espeso, como si ambos supieran que ese momento llegaría tarde o temprano. Eriker se acercó al fuego, su rostro endurecido, su barba más larga, su postura de guerrero. Pero había algo en su mirada, algo más suave, más humano. «Si me llevan, ¿cuidarás de ella?». Freydis no dudó. «Con mi vida». Él asintió, y entonces, como si algo en su pecho se rompiera, extendió las manos y tomó su rostro. Sus dedos recorrieron la mejilla de ella con la delicadeza de quien toca un recuerdo. «Tú me devolviste algo que creí perdido», las ganas de regresar. Y sin esperar respuesta se apartó, abriendo la puerta y saliendo como quien va directo al campo de batalla. A la mañana siguiente, los cuernos sonaron en el centro del poblado. La gente salió de sus casas. Las mujeres dejaron las canastas. Los niños se detuvieron. Un círculo se formó frente al salón comunal. El emisario, con la capa ondeando al viento, desenrolló un pergamino. «Por orden del Jarl Haraldsson de Midfjord», comenzó, y su voz retumbó como trueno. «Se busca al hombre conocido como Eriker el Sangriento. Se le acusa de traición, de abandonar su puesto en tiempos de guerra y de desobedecer una orden directa de su señor». Un murmullo recorrió la multitud como una ola invisible. Freydis apareció entre la gente, con Lida en brazos. Eriker no estaba a su lado. Aún no. El emisario continuó. «Se ofrece clemencia si se entrega voluntariamente. El plazo es de 3 días. Luego será cazado como un lobo fuera de la ley». Un silencio espeso cayó sobre todos. Las miradas se cruzaban. Algunos bajaban la vista. Nadie hablaba. Entonces, una figura se adelantó desde el borde de la multitud. Eriker, sin armadura, sin espada, pero con los ojos más firmes que nunca. Caminó
lentamente hasta quedar frente al emisario. «Aquí estoy», dijo, «pero no iré solo». Se volvió hacia Freydis y la niña, y en sus ojos, por primera vez, no había rabia, ni culpa, ni miedo. Había decisión, había amor, había guerra por venir. El salón comunal estaba en silencio, pero no era un silencio pacífico. Las antorchas crepitaban en las paredes de madera, proyectando sombras largas sobre los rostros reunidos. Los ancianos del consejo se mantenían sentados al fondo, con sus túnicas de lino grueso y ojos que habían visto demasiadas estaciones. El emisario permanecía de pie, como una estatua de hielo. A su lado, Erikr. Freydis no había regresado a casa. Estaba allí también, de pie entre los presentes, con Lida envuelta contra su pecho. Nadie la detuvo. Nadie osó mirarla directamente, porque había algo en su postura, en su mirada erguida, que exigía respeto incluso a los hombres que nunca la habían reconocido como parte de su tierra. «Erikr el Sangriento», comenzó uno de los ancianos de barba blanca y voz ronca. «Fuiste convocado bajo pena de muerte por deserción. ¿Tienes algo que decir antes de que deliberemos?» Erikr no respondió de inmediato. Pasó la mirada por los rostros que alguna vez lo llamaron hermano, amigo, escudo en la batalla. Algunos lo sostenían, otros lo evitaban. «Fui leal hasta el último aliento de mi padre», dijo por fin. «Fui leal cuando me enviaron a conquistar pueblos que no nos habían ofendido. Fui leal cuando me ordenaron incendiar casas que contenían niños». Una oleada de murmullos atravesó la sala. «Pero no fui leal cuando mi conciencia me pidió que dejara de matar por gloria, no cuando entendí que mis manos ya no sabían distinguir entre justicia y obediencia». El emisario frunció el ceño. «¿Entonces confiesas haber abandonado tu puesto?» «Sí, abandoné una guerra sin sentido». Silencio. Freydis dio un paso al frente. «¿Puedo hablar?» Los ancianos se miraron. Uno de ellos asintió, con cierta resignación. Ella avanzó hasta quedar junto a Erikr. Levantó ligeramente la manta de Lida, dejando ver el rostro sereno de la niña dormida. «Este hombre que ustedes llaman traidor, la salvó. Cuando ningún otro lo hizo, cuando mi clan la rechazó por no tener sangre noble, cuando me arrojaron al bosque como si fuera una bestia, él nos acogió, nos alimentó, nos dio un nombre. Sus palabras, aunque suaves, retumbaban como truenos en la madera vieja. Si eso es traición, entonces que me acusen a mí también». El consejo guardó silencio por un largo momento. Incluso el emisario pareció desconcertado. Pero fue entonces cuando un hombre se levantó entre los presentes. Alto, con una cicatriz que cruzaba su mejilla y una voz conocida por muchos: «Thorgald, excompañero de armas de Erikr. Yo vi a Erikr salvar a mi hijo en las colinas de Helgafjell cuando las flechas llovían como fuego», dijo. «Si este consejo lo juzga como traidor, entonces debe juzgar también mi lealtad». Uno a uno, algunos comenzaron a levantarse. Guerreros, pescadores, incluso una mujer anciana que caminaba con bastón. No todos, pero los suficientes. El emisario apretó los dientes. «Esto es insubordinación». «Esto», dijo Freydis, alzando la voz por primera vez, «es el principio de algo que no pueden detener». Los ancianos se pusieron de pie, como si sintieran que el juicio ya no les pertenecía. Uno de ellos, el más viejo, levantó una mano. «No podemos ignorar la orden del Jarl», dijo, «pero tampoco podemos ignorar el testimonio del pueblo. Propongo lo siguiente. Erikr permanecerá bajo vigilancia durante 3 lunas, en territorio neutral. Si en ese tiempo no aparece prueba alguna de traición a la sangre, será considerado hombre libre». El emisario bufó. «¿Y si huyo?», añadió. «Erikr,
Entonces, dijo el anciano mirándolo directamente, habrás sellado tu destino. Eriker asintió. No había arrogancia en su gesto, solo aceptación. Freydis le tomó la mano, entrelazando los dedos. Y por primera vez ante todos, no lo hizo como una protegida, sino como igual, como mujer que no teme a la hoguera, si en ella puede arder al lado de aquel que eligió. Esa noche el viento soplaba con fuerza. Erikar y Freydis regresaron a la cabaña. No hablaron mucho, solo miraban el fuego, mientras Lida dormía envuelta entre pieles. Él le sirvió una infusión caliente. «Podrías haber callado», murmuró. «Podrías haberte salvado. ¿Y dejar que inventaran tu historia sin testigos?» Se miraron. Y en ese silencio compartido, en esa cabaña perdida entre montañas, dos almas rotas comenzaron a curarse. Juntas. Las noches eran más cortas, pero más inquietas. Desde el juicio, Erikr y Freydis vivían en una frontera invisible. Ya no eran fugitivos, pero tampoco eran libres. 3 lunas, dijeron, 3 lunas bajo vigilancia, 3 lunas en las que cualquier error, cualquier paso fuera del camino, bastaría para sellar su sentencia. Vivían cerca de la frontera del bosque de roble, en una pequeña cabaña reparada por manos amigas. Un joven llamado Kiartan, hijo de pescadores, pasaba cada amanecer para llevar provisiones y noticias. Era su enlace con el consejo, y aunque callado, había en él una lealtad muda que Freydis valoraba. Erikr entrenaba al amanecer, como si su cuerpo necesitara recordar que aún era un guerrero. A veces lo hacía con una espada de madera, otras con una real, pero nunca frente a Lida. Freydis lo había notado. Él evitaba mostrarse como el hombre que alguna vez fue apodado el sangriento ante la niña. Una tarde, mientras recogían leña en la parte más baja del bosque, Freydis escuchó un ruido. No era el crujido usual de las ramas ni el canto de los pájaros. «¿Lo oíste?», susurró, volviéndose hacia Erikr. Él ya había alzado la cabeza. «Sí». Silencio. De entre los árboles, una figura emergió. Era un hombre delgado, con barba oscura y capa gris. No llevaba escudo ni espada visible, pero algo en su postura era inquietante. Caminaba con calma, como quien no teme ser descubierto. «Erikr», dijo sin alzar la voz. Erikr entrecerró los ojos. «Bjorn». Freydis frunció el ceño. «¿Quién es?» «Alguien que creí muerto». Bjorn se detuvo a unos pasos. «¿Así saludas a tu hermano?» Freydis sintió que el suelo se volvía más frío. Erikr respiró hondo. «No tengo hermanos». Bjorn sonrió. «Tú me abandonaste, en aquella masacre en Idalir, cuando escapaste dejando cuerpos atrás. Yo también escapé, pero no a una cabaña con una mujer y una niña, no a una vida de madera y silencio. Yo escapé al sur y aprendí a sobrevivir entre lobos de verdad». Freydis estrechó a Lida contra su pecho. «¿Qué quieres?» Bjorn la miró por primera vez y en sus ojos había desprecio. «Lo que me corresponde, el nombre que él dejó atrás, la tierra que ahora le dan como si fuera un premio, el respeto que yo perdí por seguirle los pasos». Erikr dio un paso al frente. «Si vienes por venganza, no tienes que tocar a nadie más. Estoy aquí». «¿Y qué clase de venganza sería esa, hermano?», replicó Bjorn con veneno en la voz. «¿Una muerte rápida? No. Prefiero ver cómo te lo quitan todo, poco a poco». Y sin decir más, se giró y desapareció entre los árboles, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, Freydis no durmió. Erikr vigilaba desde la puerta con una lanza en mano, pero su mirada estaba lejos, no en el bosque, en el pasado. «¿Era tu hermano de sangre?», preguntó ella desde la cama. «Sí, aunque nunca compartimos madre, fuimos criados por el mismo padre. Él siempre fue el que mentía, el que robaba, y yo...»
el que lo defendía. Hasta que te cansaste. Eric no, respondió. Freydis se incorporó, envolviéndose en una manta. Caminó hasta él. La luna se colaba entre las nubes, proyectando sombras pálidas sobre su rostro. No puedes protegernos solo con fuerza, dijo. Tienes que confiar en alguien más, en mí, en los que se han levantado contigo. Eric la miró. ¿Y si eso los pone en peligro? Ya estamos en peligro. La besó, pero no fue un beso de deseo. Fue un gesto de rendición, de entrega, de alguien que por fin comprende que no puede huir eternamente. 2 días después, Kjartan llegó con noticias alarmantes. Han atacado el campamento al norte del fiordo, dijo jadeando. Dejaron señales de guerra en los árboles, ramas partidas, marcas en el suelo. Pero no robaron nada, solo dejaron un símbolo, una runa de sangre. Freydis palideció. ¿Bjorn? Kjartan asintió. Y no solo eso, ha reclutado a hombres del exilio, guerreros sin clan, y se hace llamar ahora el heredero de la furia. Eric apretó los puños. Viene por mí, pero destruirá todo a su paso. Freydis lo miró fijamente. Entonces no podemos esperar, debemos reunir al consejo, y esta vez no suplicar perdón, sino convocar defensa. Eric titubeó. ¿Crees que alguien me escuchará? Tal vez no a ti, pero a mí sí. A una mujer que fue desechada, a una madre que amamantó a una niña que no era suya, a una voz que no tiene espada, pero sí historia. Y con esa frase, Freydis selló lo que vendría. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de resistir. Juntos, la mañana siguiente, el cielo amaneció cincento, como si los dioses hubieran detenido el sol entre nubes de ceniza. Freydis se envolvió en una capa de lana oscura, prendió el broche de cobre que alguna vez perteneciera a su madre y subió a caballo junto a Eric. Kjartan los acompañaba montado con nerviosismo, aunque con la mirada firme. Iban rumbo al salón del consejo, el mismo que había dictado la vigilancia sobre Eric, ahora convocado de urgencia. El pueblo ya había escuchado rumores. Se hablaba de Bjorn como si fuera una tormenta en movimiento, un antiguo fantasma de las guerras internas, uno que no pedía paz ni justicia, sino fuego. Al llegar, fueron recibidos por media docena de guardias. No se oponían, pero tampoco los saludaban. Eric lo notó. «No nos temen», murmuró. «Temen lo que podríamos provocar». Dentro del salón, los ancianos estaban ya reunidos. Esta vez no había emisarios, tampoco testigos del Jarl. Era un consejo local, pero fuerte, pues mantenía el respeto de 5 aldeas cercanas. El anciano Jarek, de voz grave y cuerpo encorvado, alzó la mano. «¿Qué urgencia los trae hoy, Freydis, hija de Dagr, y tú, Eric, bajo vigilancia?» Freydis no esperó el permiso completo. Dio un paso adelante, cargando a Lida, sin temer el juicio de los ojos viejos. «Mi nombre es Freydis, como sabéis, pero no vengo aquí como hija de nadie. Vengo como madre, como mujer, como sobreviviente de un linaje que me quiso ver muerta por cuidar de esta niña». Algunos murmuraron, otros la escuchaban, atentos. «Muchos aquí conocen el nombre de Bjorn, saben lo que hizo en los días rojos del valle de Idalir, saben que fue exiliado, pero nadie lo vigiló, nadie se preguntó dónde caería esa semilla de odio, y ahora vuelve con una bandera propia, buscando venganza, no justicia, vuelve para arrastrarlos a todos en su caída». Jarek entrecerró los ojos. «¿Y qué propones? ¿Que defendamos a un desertor del Jarl solo porque un lobo mayor se aproxima?» Eric dio un paso y frente. «No quiero que peleen por mí, quiero que peleen por ustedes, por sus hijos, por las casas que Bjorn quemará solo por demostrar que puede. No pido redención, pido una oportunidad de no repetir la historia». Un joven artesano, a la derecha del consejo, se puso en pie.
Tenía el rostro cubierto de cicatrices de quemaduras antiguas. Yo viví lo que Bjorn hizo. Mi hermana no salió de aquella cabaña. El Jarl nunca envió justicia, porque éramos del pueblo bajo. Si este hombre se enfrenta a él, yo iré con él. Y uno a uno otros comenzaron a levantarse. Una anciana llamada Solveig, un joven aprendiz de herrero, incluso un viejo pescador con una pierna de madera. Todos con historias que el consejo había olvidado, todos invisibles, hasta que Freydis habló. El anciano Jarek, tras un largo silencio, asintió. «Entonces esto es lo que haremos», declaró. «Formaremos una vigilia armada, sin desafiar al Jarl, pero defendiendo nuestras tierras como pueblo libre. Si Bjorn cruza nuestras fronteras, será recibido como enemigo». Y mirando a Eric añadió, «Tú lucharás con nosotros, no como comandante, no como exiliado, como hombre». Eric asintió sin orgullo. «Como hombre está bien». Esa noche, en la cabaña, Freydis alimentaba a Lida mientras Eric tallaba una estaca de madera para la cerca. El fuego crepitaba, y por primera vez la casa no se sentía como escondite, sino como hogar. «Nunca había hablado así en público», dijo ella, con una sonrisa tímida. «Parecías nacida para hacerlo», respondió Eriker, sin dejar de tallar. «Quizás lo estaba. Solo necesitaba que alguien me escuchara. Ahora lo hacen». Hubo silencio. «¿Y si morimos?», preguntó ella de pronto, sin rodeos. Eriker levantó la mirada. «Entonces que sepan por qué». Freydis asintió. «No por gloria, no por sangre, por lo que elegimos proteger». Él se acercó, se sentó junto a ella. Lida dormía entre ambos, y sin palabras sus frentes se tocaron, como un pacto silencioso, como dos guerreros que entienden, aunque la batalla más difícil no es con acero, sino con el alma. A kilómetros de allí, en un claro entre abetos, Bjorn clavaba un estandarte en la nieve. Una runa en forma de espiral rota. Detrás de él, media docena de hombres cubiertos de pieles, algunos con tatuajes del sur, otros con marcas de clanes rotos. «Cuando crucemos ese río», dijo, «no habrá vuelta atrás». Uno de sus hombres escupió sangre. «¿Y si el pueblo se alza?». Bjorn sonrió. «Entonces arderán más alto». Y en sus ojos no había rabia, había placer. El río Helgar dividía las tierras del fiordo como una cicatriz de plata entre los bosques. Su cauce era ancho, y aunque no profundo, su paso simbolizaba algo más que geografía. Quien lo cruzara con armas en mano era, por ley antigua, declarado enemigo. La vigilia comenzó al alba. Los hombres del pueblo, jóvenes herreros, antiguos pescadores, pastores de montaña, se reunieron junto a los robles secos, cada uno con lo que tenía: lanzas heredadas, hachas de leña, escudos agrietados por los años. Eric se movía entre ellos con discreción, no comandaba, no daba órdenes, pero enseñaba, mostraba cómo fijar una lanza al suelo, cómo sujetar el escudo con fuerza sin temblar, cómo mirar al enemigo sin bajar los ojos. «No esperen que les teman por su fuerza», decía, «háganlos dudar por su convicción». Freydis, por su parte, no se apartaba de las mujeres. Ayudaba a organizar el campamento, cuidaba de los niños y tejía junto a otras mantas y cuerdas que servirían como trampas simples si los lobos cruzaban el bosque. Ella misma afilaba cuchillos. Nadie le había pedido hacerlo, nadie se atrevía a detenerla. La pequeña Lida permanecía cerca, dormía en una cuna improvisada al abrigo del fuego. Cuando despertaba, reía entre la nieve, sin saber que su mundo pendía de un hilo invisible. Kjartan regresó del norte con el rostro pálido. «Ya cruzaron el río». «¿Cuántos?», preguntó Eric, realzándose de inmediato. 27, algunos con caballos, todos armados hasta los dientes. Pero no, marchan rápido, se están dividiendo, vienen como sabuesos, a oler el miedo antes de atacar.
El consejo se reunió sin demora. «¿Debemos evacuar?», preguntó Solveig. «¿Y a dónde?», respondió un anciano. «No hay lugar más allá que no termine igual. Si huimos hoy, arderemos mañana». «Entonces luchamos», dijo Freydis, «pero no como ellos esperan». Se hizo un silencio. «Bjorn cree que vendremos con fuerza frontal», continuó, «que replicaremos la guerra de los clanes. Pero no somos un clan, somos un pueblo. Sabemos esconder la comida bajo la nieve, sabemos cómo suena el bosque cuando calla, sabemos cómo sangra la tierra cuando se la hiere mal». Erikr la observaba, ya no como mujer, ni como madre, como líder. «¿Qué propones?», preguntó Jarek. «Humo, señales falsas, dividirlos, hacer que se pierdan, hacer que se enfrenten entre sí como perros hambrientos. Y luego, uno por uno, con astucia, con trampa, con fuego si es necesario. No somos menos, solo somos distintos». Esa noche, el bosque se llenó de señales falsas. Fuegos encendidos en lugares deshabitados, ruidos provocados con cuerdas que hacían sonar ramas secas, pistas de huellas de niños llevadas a lo profundo del bosque y borradas justo antes de los acantilados, todo diseñado para confundir, retrasar, enfurecer. Bjorn no cayó en todas, pero cayó en algunas. Uno de sus hombres, un tal Dregnar, que decía haber peleado en Constantinopla, desapareció tras seguir una huella de niña en la nieve. Otro fue hallado, colgado de una trampa con lanza. «Nos están cazando como liebres», gruñó un guerrero. «No», respondió Bjorn, apretando los dientes. «Nos están provocando». «¿Y qué haremos?». Bjorn miró al cielo. «Quemaremos algo que no puedan esconder». A la mañana siguiente, el grito fue claro. «¡El granero!». El fuego se alzaba como una serpiente roja en el cielo. La reserva de trigo del pueblo, cuidadosamente almacenada para el invierno, ardía en una llamarada voraz. Freydis corrió con un balde. Erikr la siguió, pero cuando llegaron ya era tarde. El techo colapsó con un sonido hueco y las llamas rugieron hacia el cielo. Un niño lloraba, una anciana se desmayó. Era más que alimento lo que se perdía, era la idea de futuro. «Maldito sea», murmuró Erikr. Freydis no lloró, no gritó, solo apretó los puños con tal fuerza que las uñas se le hundieron en la piel. «No nos rendiremos», dijo. «Que arda el trigo. Nosotros haremos pan con cenizas si hace falta». Esa noche, sentada frente al fuego con Lida en brazos, Freydis sintió el miedo como un puñal. Pero cuando miró a su hija, que dormía plácida, supo que aún no era tiempo de caer. A lo lejos, el aullido de un cuerno resonó. Una señal. Bjorn había llegado al corazón del pueblo. Y la batalla final no esperaría más. El cuerno volvió a sonar, esta vez más cerca. El eco retumbó entre los abetos, como una advertencia antigua, como si los bosques mismos recordaran lo que era el miedo. Erikr alzó la vista desde la empalizada improvisada que rodeaba el corazón del pueblo. El viento arrastraba cenizas aún vivas del granero calcinado. Y en medio de la bruma del amanecer, figuras comenzaron a aparecer entre los árboles. 12, 15, no, 20 hombres. Bjorn marchaba al frente, montado en un caballo oscuro. No llevaba armadura, solo una túnica gruesa, con una capa de piel de oso que arrastraba por la nieve. Su rostro estaba pintado con líneas negras que caían de los ojos como lágrimas invertidas. A cada lado, guerreros cubiertos de hierro y rabia. «Vienen sin miedo», murmuró Kjartan. «No es falta de miedo», respondió Erikr. «Es hambre de sangre. Vienen porque creen que somos débiles». «¿Y lo somos?». Erikr se volvió hacia él con media sonrisa. «Hoy no. El consejo se reunió por última vez antes de la batalla». Jarek, de pie junto a un bastón de roble, hablaba con voz temblorosa.
No estamos hechos para la guerra. Somos granjeros, carpinteros, madres, curanderas, pero si permitimos que este enemigo borre nuestras casas, nuestra historia, mañana no quedará nada que defender. Freydis se levantó, con Lida envuelta en su pecho, dormida. Bjorn cree que somos barro que puede pisar, pero el barro también traga, también ensucia, también entierra. Hoy nos convertiremos en la tierra que lo trague. Las palabras se esparcieron como fuego seco. No era un discurso militar, era un rezo de los que no quieren morir sin haber defendido algo sagrado. El primer ataque fue al caer el sol. Bjorn dividió sus hombres, 3 al frente para distraer, 6 por la derecha para quemar los establos, los demás por el flanco del norte, donde el muro de madera era más bajo. Pero Erikr lo había previsto. Había cavado zanjas bajo la nieve, había colocado ramas afiladas con puntas de hierro cubiertas por tela. Cuando los enemigos del norte avanzaron corriendo, confiados, los gritos comenzaron en segundos. 2 cayeron en las zanjas. Otro gritó cuando una lanza oculta le atravesó la pierna. La confusión fue inmediata, y desde el bosque, Kjartan apareció con 10 hombres, arrojando antorchas y piedras. No eran guerreros hábiles, pero sabían cómo golpear, cómo defenderse, cómo resistir. En el frente, Erikr se batía con un hacha de doble filo, los brazos manchados de nieve y sangre. Bjorn observaba desde lejos con frialdad. «No son tan cobardes», dijo uno de sus hombres. «No», respondió Bjorn, «pero no han visto aún lo que soy capaz de hacer». Ordenó la retirada momentánea. El pueblo celebró la pequeña victoria con respiración contenida. Nadie rió, nadie bailó, pero hubo abrazos. Y hubo pan compartido, el pan de los días anteriores, el último que quedaba. Freydis curaba a los heridos en la cabaña, ataba vendas con manos firmes, le hablaba a un niño herido como si fuera su hijo, aunque él nunca la había llamado madre. Erikr llegó, el rostro herido, una ceja partida. «Ganamos la primera», dijo. «Y vendrán más». Él asintió. «Freydis, si algo me ocurre, toma a Lida y huye». Ella lo miró con calma. «No huiremos. Si tú caes, yo lucharé. Y si yo caigo, Lida aprenderá a empuñar mi daga». «No puedo pedirte eso. No tienes que hacerlo. Ya lo elegí». Hubo silencio. «Erikr, si sobrevivimos», preguntó ella, «¿qué seremos tú y yo?» Erikr no respondió de inmediato. Se acercó, le acarició el rostro con dedos ásperos y luego besó su frente. «Seremos lo que aún no hemos soñado, pero vivos». A la mañana siguiente, un estandarte apareció clavado en el campo. Era una tela roja, con una sola palabra runa: rendirse. Erikr lo arrancó y lo arrojó al fuego. Y Freydis, al observar las cenizas, supo que Bjorn estaba preparando algo peor. «Va a atacar el corazón», dijo. «¿Qué corazón?» «Nosotros». Y tenía razón, porque esa noche no vino con soldados. Vino solo y llamó a gritos, con algo en brazos. «Freydis, Erikr, salid, cobardes». En sus manos arrastraba una figura envuelta en trapos, una mujer mayor, los ojos cubiertos, el cabello blanco. «Esta anciana es vuestra, dice ser madre de uno de ustedes». Freydis empalideció. «Es la curandera de la aldea vecina. Me salvó cuando huí embarazada». «¿Quieres salvarla?», gritó Bjorn. «Entonces deja tu puerta abierta esta noche, o ella morirá». Erikr apretó el mango de su espada, y el pueblo, que ya no temía morir, comenzó a temer otra cosa, tener que elegir entre el corazón y la estrategia. Bjorn aguardaba bajo la nieve, erguido como un dios oscuro, con la anciana aún arrodillada a sus pies. No la golpeaba, no la mataba, no le hablaba, solo la mostraba, como un símbolo, como una grieta por donde se colaba el miedo. Desde la empalizada,
Freydis lo observaba con el corazón dividido. El viento helado le golpeaba el rostro, pero no le robaba la decisión. «No va a matarla aún», dijo Eiríkr a su lado. «Quiere que salgamos, que nos desesperemos. Quiere quebrarnos desde adentro». «¿Qué haremos?» Freydis respiró hondo. Luego alzó la voz para todo el pueblo. «Nadie abrirá las puertas, nadie saldrá». Hubo murmullos, resistencia, lágrimas. Algunos conocían a la curandera. Otros solo sabían que una vida inocente pendía del capricho de un tirano. «La salvaremos», gritó Freydis. «Pero no como él quiere». La noche cayó como un manto de hierro. Bjorn y sus hombres rodearon el pueblo. Esta vez no usaron cuernos. No gritaron. Se movieron en silencio, como lobos entrenados, con antorchas apagadas y espadas desenvainadas. Pero Eiríkr también se había preparado. A lo largo de los pasillos entre las casas había dispersado aceites, restos de grasa y sogas conectadas a barriles ocultos. En el centro, justo detrás de la empalizada principal, habían cavado un corredor trampa. Cuando el primer grupo de enemigos trepó el muro, lo hicieron confiados. «¡Ahora!», gritó Kjartan. Una lluvia de fuego cayó desde los tejados. Los barriles estallaron y el aceite ardió como un monstruo antiguo. Hombres cubiertos de llamas gritaron, rodaron por la nieve, pero el fuego no perdonaba. Desde la izquierda, Bjorn intentó flanquear. Eiríkr lo esperaba. El choque fue brutal. Hierro contra hierro. Hombre contra hombre. Sangre contra nieve. Bjorn descendió de su caballo como un demonio. «Eiríkr, cobarde, sal de tu madriguera». Eiríkr lo escuchó y salió. Ambos se encontraron en el centro del campo, rodeados por fuego, humo y muerte. El combate fue corto, no porque fuera fácil, sino porque no necesitaban palabras. Bjorn atacó con fuerza brutal, una espada ancha como un tronco. Eiríkr, más ágil, se movía como un lobo en terreno conocido. Las chispas saltaban a cada golpe. Un corte rozó el costado de Eiríkr, otro su hombro, pero resistía, esperaba, observaba, como un cazador que deja que la bestia se canse. Y entonces lo vio. Bjorn, en su furia, pisó con fuerza donde no debía. «¡Ahora!», gritó Freydis desde los tejados. La trampa se activó. La tabla se quebró bajo los pies del enemigo, y Bjorn cayó de rodillas, atrapado por sogas que se cerraron sobre su pierna. Eiríkr se abalanzó, pero no lo mató. Le arrancó el casco. Le miró a los ojos. «Pudiste salvar a tu gente, pero preferiste quemar». «La fuerza es lo único que importa», escupió Bjorn. «Entonces, recuerda esto», dijo Eiríkr, y con una cuerda lo dejó inconsciente de un golpe seco en la nuca. La batalla terminó al amanecer. Los pocos hombres que quedaban de la banda de Bjorn huyeron al ver caer a su líder, no por miedo a la muerte, sino por miedo al símbolo. El invencible había sido derrotado, el cazador capturado, y no por un ejército, sino por un pueblo unido. Freydis encontró a la curandera atada, débil, pero viva. La abrazó, lloró sobre su regazo y la llevó al templo como se lleva a una madre. Días después, el pueblo se reunió en el claro central. Bjorn fue atado a un tronco, no para ejecutarlo, sino para juzgarlo. El consejo debatió en voz alta. Algunos querían muerte, otros exilio. Freydis propuso algo distinto. Que vea lo que construimos, que viva para vernos florecer. Ese será su castigo. Eiríkr asintió, y por primera vez el pueblo aplaudió, no por victoria, sino por transformación. Esa noche, bajo las estrellas limpias de guerra, Freydis caminó hacia la cabaña donde todo había comenzado. En el porche, Eiríkr esperaba, con Lida en brazos. «Está dormida», susurró. «¿Y tú?» «Yo
por fin, también. Freydis se sentó a su lado. No hablaron más. La nieve comenzaba a caer otra vez, pero ya no era amenaza, era promesa, promesa de que después del fuego siempre llega la vida. Los días que siguieron a la batalla parecían robados a una estación distinta. El sol, aunque tímido, rompía con ternura la niebla de las montañas. La nieve se derretía sobre los techos chamuscados, y el humo que se elevaba al cielo ya no venía de incendios de guerra, sino del pan que volvía a hornearse. Erikr pasaba las mañanas reparando la empalizada. Su hacha se había convertido en martillo. Sus hombros, antes tensos por la batalla, ahora se curvaban con delicadeza para levantar madera. No armas. Freydis, por su parte, volvía a visitar casa por casa, no con una daga en el cinturón, sino con vendas limpias, un paño húmedo y Lida dormida en un fardo de piel sobre su pecho. La niña sonreía en sueños, como si nunca hubiera conocido el peligro. Y tal vez era verdad, tal vez no recordaría el hambre, el miedo ni el fuego. Tal vez todo lo que crecería sabiendo era que su madre y su padre habían salvado un pueblo. Una noche, bajo el roble viejo, donde antes se hacían los juicios, el pueblo se reunió sin que nadie lo ordenara. El anciano Jarek fue el primero en hablar. Durante años soñamos con un líder fuerte, con un salvador, con un nombre, y resulta que ese nombre estaba entre nosotros. Volteó hacia Freydis y Erikr. Hoy no los llamamos fugitivos, ni huéspedes, ni extranjeros, los llamamos hogar, y si nos lo permiten, queremos verlos unidos. Hubo un murmullo cálido entre los presentes, risas suaves, lágrimas que no eran de tristeza. Freydis miró a Erikr. ¿Esto es una propuesta? Lo parece. ¿Y tú qué dices? Erikr se acercó, tomó la mano de ella, y sin mirar al pueblo, sin necesidad de espectáculo, dijo: digo que eres mi batalla y mi paz, mi comienzo y mi mañana. Si el mundo se cae, quiero que me encuentre contigo. Freydis cerró los ojos. Una lágrima rodó. Entonces sí, susurró. Digo que sí. El día de la unión no tuvo coronas, ni anillos, ni altares. Fue al amanecer, sobre el mismo porche donde ella amamantó a Lida por primera vez, y donde él la protegió del viento con su manto sin pedir nada a cambio. Las mujeres del pueblo tejieron una túnica para Freydis, con hilos dorados y plumas blancas recogidas en el bosque. No tenía joyas, pero brillaba. Erikr vestía su capa de lobo, la misma que había usado para salvarla, solo que esta vez iba abierta, vulnerable, presente. No hubo sacerdote, solo la voz de Jarek diciendo: Freydis, hija de la nieve, ¿juras compartir este camino con Erikr, aquel que bajó de las montañas para... y quedarse? Juro, respondió ella. ¿Y tú, Erikr, juras caminar junto a ella, sin escudos entre los dos? Lo juro, dijo, sin temblor. Entonces Lida, como si entendiera, soltó una carcajada entre los brazos de Freydis. Y el pueblo rió también. Esa noche hubo hogueras, hubo danza, hubo historias contadas a media voz por los ancianos y canciones nuevas escritas por niños que ya no temían dormir. Freydis y Erikr no necesitaban palabras. Bailaban despacio, sin música, con las manos entrelazadas, los rostros juntos. Lida dormía entre pieles a un paso de ellos. No eran reyes, pero eran algo más raro, un milagro que sobrevivió a la tormenta. Tiempo después, cuando viajeros de otras aldeas cruzaban por allí, escuchaban hablar de una mujer que curaba con las manos y combatía con la mirada, de un guerrero que renunció a la guerra para construir casas, y de una niña nacida entre cenizas que crecía rodeada de amor. Algunos decían que no eran reales, otros que sí, pero que su historia había sido adornada. Pero quienes los vieron danzar aquella noche, bajo el cielo más claro que la aldea recordaba, sabían que era verdad.
porque el amor, cuando es así de profundo, no necesita adornos, solo necesita ser vivido. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento, la aldea cambió, las casas crecieron, el muro se reforzó, las canciones antiguas se mezclaron con nuevas tonadas, pero hubo algo que jamás se perdió, el recuerdo de aquella noche en que el amor salvó al pueblo. Freydis y Eirikr, lejos de convertirse en figuras distantes, siguieron siendo parte de cada paso. Freydis enseñaba a las jóvenes a curar con hierbas y a defenderse con el alma. Eirikr construía con los hombres y jugaba con los niños. Nunca hubo tronos, nunca hubo muros entre ellos y el pueblo. Y Lida creció rodeada de historias sobre el día en que una madre la sostuvo contra el pecho bajo la nieve, sobre un guerrero que desafió a la muerte para protegerla. Y aunque era pequeña cuando todo ocurrió, algo en su sangre lo sabía, lo llevaba en los huesos, en la forma en que miraba el mundo con curiosidad y valentía. Una tarde, años después, un viajero llegó a la aldea, venía de tierras lejanas, hablaba con acento diferente y cargaba un libro de cuero viejo. Pidió hospedaje y al enterarse de quién era la mujer que había salvado al pueblo, pidió conocerla. Le dijeron que Freydis ya no recibía visitas, que estaba vieja, que apenas salía de su casa. —¿Está enferma? —preguntó el viajero. —No —respondieron—, solo escucha. —¿Escucha qué? —El bosque —dijo un niño. Freydis vivía ahora en la misma cabaña donde había amamantado a Lida por primera vez, la misma donde Eirikr había curado sus heridas, donde el amor había comenzado como un susurro y luego se convirtió en grito. Eirikr ya no estaba. Había partido tranquilo una mañana de otoño mientras dormía abrazado a ella. No hubo dolor, solo paz, como si el bosque se lo hubiera llevado de regreso. Freydis no lloró, solo cerró los ojos y prometió esperarlo entre los árboles, y desde entonces lo escuchaba, no con los oídos, con el alma. El viajero entró con respeto. Llevaba el libro en las manos, tembloroso. —¿Eres tú? —preguntó. —¿La mujer que salvó a un pueblo con una niña en brazos? Freydis lo miró. Sus ojos, aunque gastados por los años, seguían ardiendo. —No salvé al pueblo —respondió con voz suave—. Me salvaron ellos a mí. —Vengo a escribir tu historia —dijo él—. Ya es leyenda en el sur, pero quiero oírla de tus labios. Freydis sonrió. —Las leyendas no se escriben con tinta. —Entonces, ¿cómo? —Con actos, con silencios, con lo que se hace cuando nadie mira. —¿Y qué debo contar? Freydis tomó el libro, lo abrió y dibujó con el dedo una línea invisible. Diles que un día una mujer abrazó a una niña que no era suya, y en ese momento el mundo cambió. Lida fue quien encontró el libro años después, cuando ya era madre. Lo guardó entre pieles, junto a la capa de Eirikr y una trenza cortada de Freydis. Y cuando sus hijos preguntaron por su origen, ella no dijo mucho, solo los llevó al bosque. Se detuvieron junto al viejo roble. —Aquí bailaron mis padres —susurró—. Aquí comenzó todo. El viento sopló entre las ramas, las hojas cayeron con suavidad, y uno de los niños dijo: —Escucho algo. —¿El qué? Una voz, como si el bosque hablara. Lida sonrió. —Entonces escucha bien, porque cuando el bosque susurra, es que la historia aún vive. Dicen que los actos de bondad desaparecen con el tiempo, pero esta historia demuestra que un solo gesto puede cambiar generaciones.